Bienvenidos, bienvenidas. Bien ahí la gente, está volviendo, bien, me gusta, me gusta. Bien, ya Carlos se conecta, vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras lo importante es que se le escuche bien a él. Por favor, gente, manténgame al tanto cada tanto de tirarme unos pulgares arriba o se escuche bien, o si obviamente dejaron de escuchar bien, me escriben para que yo esté al tanto. Lo importante es que lo podamos escuchar a Carlos y ahí está conectado. Eso es lo importante. Bueno, Carlos, acá, señor Charlie, recapitulemos eso que contaste, de que yo te dije cómo te llamo a vos, porque vos dijiste Claro, Shifu no sos. Empecemos claro. por ahí, por ahí. ¿Qué dijiste vos? Sos Shaolian. Sí, correcto. Vamos a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Carlos Vigui, soy Shaolin, instructor en Shaolin Kung Fu. Pertenezco a la escuela Shaolin Argentina, Shaolin Chuan Fa Argentina, y mi grado es el grado de Shaolin, que es el instructor, es un discípulo instructor. En la escuela hay varios Shaolin. Es lo que normalmente uno dice un faja negra, ¿no? O cuando recibís tu faja negra de instructor Ajá, te convertís en un Xiaolian. Este, mira vos. y entonces ahí ya estás en condiciones de transmitir las enseñanzas de la escuela, digamos, de dar clases, de llevar adelante un grupo. De todas maneras ya se empieza a practicar Perfecto. eso con anterioridad, ¿no? En grados anteriores ya vas haciendo tu experiencia, de a poco, este, ayudando en el manejo de la clase, suplantando en algún momento. ¿Cómo funciona el tema de los grados del Shaolin? Porque me acabas de decir de que hay grados antes del Shaolin. ¿Hay grados o cómo funciona como las otras artes marciales? Funciona de otra manera. Básicamente Bien. eh, hay tres niveles, principiante, intermedio y avanzado, ¿no es cierto? Dentro de cada uno de esos tres niveles se pueden observar tres subniveles, principiante, intermedio y avanzado, ¿no es cierto? O sea que serías por Bien. ejemplo, un principiante intermedio, principiante avanzado. Después pasas a intermedio, ¿me seguís? Entonces, Sí, 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 sí. eso es, digamos, la estructura general. Después, cada escuela establece una indumentaria, una identificación por fajas. Hay escuelas que tienen faja azul, faja roja, Ajá. faja verde, otras que no. Nosotros en nuestra escuela tenemos también una codificación de colores en ese sentido que incluye la parte superior de la indumentaria. ¿Sí? Vamos cambiando faja y Bien. chaqueta. ¿Sí? Chaquetas de distintas tonalidades Sí. con faja de distintas tonalidades. Pero, por ejemplo, si vos vas a entrenar a China, en cualquier escuela china o mismo en Shaolin, eh, no utilizan la identificación por colores. ¿Qué es lo que hace a un practicante principiante? ¿Qué es lo que te hace intermedio? ¿Qué es lo que te hace avanzado? La experiencia, el ir sumando años de experiencia, el ir aprendiendo técnicas nuevas, rutinas nuevas, empezás eh, normalmente con el aprendizaje de las posturas básicas, las técnicas de mano vacía, técnicas combinadas. Después, más adelante, empezás a manejar armas Bien. y bueno, eso es lo que te va dando eh, el pasaje a los distintos niveles, más allá de también tu formación en otras cuestiones que tienen que ver con la meditación, el chan y conocimientos que tienen que ver con ese tema también, ¿no? Las prácticas de Shaolin están cimentadas, digamos, en la meditación chan, ¿no es cierto? Porque Shaolin es un monasterio budista. Así que Claro. toda la enseñanza que proviene de Shaolin está impregnada de alguna manera por
por todo ese contenido. Eso es fundamental, Perfecto. conocerlo, saberlo y además sostenerlo, ¿no es cierto? Es un ingrediente, una pieza clave. ¿Vos creés que puede haber una práctica de alguien que practique Kung Fu, Shaolin, y que no elija practicar eso y así también hacerse llamar Shaolin? ¿O no funciona de esa forma? Poder se puede, todo se puede hacer. Vos podés practicar únicamente las cuestiones que tengan que ver con lo físico. Lo que pasa es que Claro, te estás perdiendo de todo un contenido muy importante. Eh, Considero que te estás perdiendo el sustento filosófico del arte marcial y de esa manera tu práctica se constituiría en una práctica deportiva meramente, ¿no es cierto? El practicante de bien, Shaolin busca también enriquecer su práctica con ese contenido, justamente. Hay estilos modernos que están basados en prácticas de Shaolin, por ejemplo, el Wushu moderno. Los practicantes de Wushu moderno, vos los ves, se mueven, tienen el mismo tipo de técnicas, las armas propias de Shaolin, porque todo lo que fue el cimiento del Wushu moderno estuvo influenciado por las técnicas de Shaolin. Y sin embargo, ellos no se dedican a la práctica del Zen. Pero sí, eso es lo que me pasa a mí acá en Inglaterra. claro, eso es un deporte, es Wushu, es un deporte de muy alto nivel, puede ser desarrollado con excelencia, puede ser catalogado de un montón de formas, pero está despojado de ese condimento que es tan enriquecedor y tan propio del arte marcial de Shaolin. Te dejo fluir con lo que vos tenías armado. Gracias por responderme esas preguntas. Ajá. Eh, la gente que se va conectando, bienvenidos, bienvenidas. Vos me habías preguntado en principio acerca de las generaciones, viste que muchas veces se escucha hablar Sí, de tal o cual persona, tal o cual monje, es de tal o cual generación de Shaolin. Eso es porque es sí, una estructura que viene históricamente de la, de la organización del templo, ¿no es cierto? Eh, para comprenderlo nos tenemos que remontar un poco al origen. Shaolin es un templo budista, fundamentalmente. Fue fundado en el año 495 de nuestra era por un monje indio llamado Patuo, que llegó de la India a China bien. a transmitir los conocimientos budistas. Y bueno, se le asignaron unos territorios donde él fundó el monasterio de Shaolin. Desde entonces, Shaolin es un centro de prácticas budistas, con lo cual podemos remontarnos un poco más en la historia hasta la mismísima época de Buda, Sakyamuni, en la India, Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Cuando, Sí, cuando Siddhartha en un momento le transmitió a un sucesor el Dharma, la misión de llevar adelante sus enseñanzas, ¿no es cierto? Ese sucesor fue Mahashyapa, que era un discípulo de Siddhartha. En ese momento, Mahashyapa se constituye como el primer patriarca del budismo. ¿De acuerdo? ujú, A su vez, Mahashyapa sí, le hace esa transmisión a su sucesor, que fue Ananda, que fue por lo tanto el segundo patriarca. Así sucesivamente, de uno en otro, hasta que llegamos a un personaje central que es el 28º patriarca, que fue Bodhidharma. Bodhidharma bien. se constituyó como el 28º patriarca del budismo y decidió que su función pasaba por difundir las enseñanzas del budismo en el este,
o sea que viajó a China. Él viajó a China y se instaló en una cueva que está en la cima de un monte que está detrás del templo de Shaolin. El templo de Shaolin ya existía, hacía más o menos unos 30 años había sido fundado. Y él se instaló ahí y, bueno, comenzó a transmitirle a los monjes de Shaolin sus enseñanzas sobre budismo, sobre meditación. Bodhidharma se pasó 9 años meditando en esa cueva. Y desarrolló una serie de ejercicios para que los monjes llevaran a cabo en los momentos en que no estaban meditando. En ese entonces la función de los monjes era simplemente meditar, traducir los sutras del sánscrito al chino, y Bodhidharma implementó ese método de entrenamiento. A partir de ese método de entrenamiento se empezó a desarrollar lo que finalmente se consolidó como el Qigong y la base del Kung Fu de Shaolin, ¿verdad? Bodhidharma se convirtió en el primer patriarca del budismo en China, ¿sí? Y su discípulo Huike fue el segundo. Así es como se establecen generaciones digamos, de sucesión, de transmisión de conocimientos, ¿no es cierto? Bien. En este contexto, en Shaolin siempre existió la figura del abad. El abad es, digamos, la cabeza del templo. Hubo un abad muy importante que fue Fushu en el siglo XIII. Y Fushu escribió un poema de 70 palabras. Ese poema Bien. Se utilizó para designar a partir de ese momento a las generaciones de monjes de Shaolin. Los nombres chinos se componen de 3 partes: el apellido y 2 nombres, ¿no? A partir de ahí, todos los monjes Shaolin adoptan el apellido Shi. Shi es el apócope de Shakyamuni, por Shakyamuni Buda, ¿de acuerdo? Bien. Esa es la primera parte del nombre. La segunda parte del nombre es una palabra de ese poema, correspondiéndole a la primera generación la primera palabra, a la segunda generación la segunda palabra, a la tercera generación la tercera palabra. ¿De acuerdo? Entonces por eso tenés De, Xin, Yong, Yang, Heng, ¿sí? Distintos nombres de las distintas generaciones en función del ordenamiento de esas palabras. ¡Qué hermoso! O sea que hay definido los nombres de 70 generaciones. Pero vos fíjate que estamos hablando desde el siglo XIII, y las generaciones que existen hoy día son 30, 31, 33, 35, 34, hasta ahí. Sí. O sea que hay, desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, estamos en la 35ª, con suerte, con toda la furia. Así que queda mucho tiempo por delante. ¿Qué generación sos vos? No, yo no soy un discípulo formal de Shaolin. Ah, bien, bien. Entonces, ahora te cuento. Entonces, su nombre como esa palabra que le corresponde en el poema. Y después hay un tercer nombre que es una atribución o algo que aquella persona que te adopta como discípulo te asigna. Por ejemplo, en nuestra escuela sigue las enseñanzas del gran maestro Shi De Yang. Shi De Yang es 31ª
generación de Shaolin. Hace unos 10 años, Shi Deyan tomó como discípulos formales a nuestros Shifus, Daniel Vera y Yamila Melillo. Él los tomó como discípulos formales y pasaron a ser parte de la 32ª generación. ¿De acuerdo? Y ellos tienen sus nombres asignados por Deyan, Shi Xing Gu y Shi Xing Kong, donde Xing es la porción que identifica a la 32ª generación. Claro. ¿Pueden haber mujeres Shifu? Sí, claro, sí, sí, sí. El título femenino es Shimu, con M. Shimu. Shimu, sí. Shifu masculino, Shimu femenino. Hay mucho prejuicio en cuanto a ese tipo de cosas. He visto publicaciones acerca de enseñanza de Kung Fu para mujeres. Ajá. Como si hubiera Kung Fu para hombres y Kung Fu para mujeres. Es una cosa completamente sin sentido. Carece de sentido. El Kung Fu es Kung Fu y lo practican hombres y mujeres por igual, con absolutamente las mismas posibilidades. Así es como funcionan las generaciones. Por eso, además, son cosas que no tienen relación con la edad. Puede haber una persona que tenga una edad más avanzada que pertenezca a una generación posterior que una más joven. ¿Me explico? Porque eso depende de quién es tu maestro y quién te tomó como discípulo. Bien. ¿Sí? Eso, ¿el maestro te tiene que elegir como discípulo o vos podés ir a buscar a tu maestro y decir, ¿me tomás como discípulo o discípula? No es algo que vos vas y le pedís que haga, no. No, vos tenés que establecer una relación, un contacto. Por ejemplo, nuestros maestros invitaron a la Argentina al Shifu Deyan a dar varios seminarios. Nosotros viajamos a China a entrenar en su escuela. En virtud de todas esas actividades que vos desarrollás en función de la difusión, de la práctica, de la difusión, muy importante, la difusión de la importancia que le das en tu práctica al Chan, a la meditación. En virtud de eso, en este caso, Deyan dice, a esta gente hay que tomarla como discípulo. Mira vos, ¿sí? Bien. Es como un reconocimiento. Bien, ¿estás ahí? No es algo que vos sí, no es algo que vos llenas un formulario y se te cumple, sino que tenés que ganarte de alguna manera la estima de quien en su momento tendrá la potestad de definir que te quiere tomar como discípulo, ¿no? Que vale la pena, que es importante. Bien. ¿Querés comentar más de las armas? Las armas, sí, es un tema muy interesante. Las armas de Shaolin podemos decir que se dividen en armas rígidas y armas flexibles. En principio, cuando uno comienza a entrenar, aprende primero todo lo que tiene que ver con las técnicas de mano vacía y después se pasa a las armas. Primero a las armas rígidas, como el palo, el sable, y después, cuando ya tenés cierta pericia con esas armas, podés empezar a probar con las armas flexibles, que son un poco más difíciles de manejar y un poco más peligrosas en cuanto a que te suelen golpear cuando cometés errores. ¿Puedes repetir de nuevo la clasificación que se te tildó un poquito cuando la estabas describiendo? Rígidas y flexibles. Ah, bien. Eso no. Bien. Dentro de las armas rígidas hay largas y cortas. El arma emblemática de Shaolin es el palo. El mío está medio maltrecho, ¿no? Ya tiene muchos años de entrenamiento, pero es el arma por antonomasia de Shaolin, porque, como te decía, Shaolin es un monasterio budista fundado hace 1500 años en una zona boscosa, montañosa,
imagínate que en ese contexto un palo es una cosa fácil de conseguir, ¿verdad? Claro. Y además tiene una gran utilidad porque te ayuda para afirmarte cuando salís a caminar, te ayuda a elegir dónde poner los pies, ¿sí? Sí. Tiene una funcionalidad. Con el uso, los monjes y con su entrenamiento descubrieron que también se podía utilizar para defenderse, como un arma para defenderse. Un palo puede golpear, puede barrer, puede dar como estocadas de punta, ¿no? Puede bloquear un ataque. Así que el palo es el arma más tradicional de Shaolin. Como el palo, otros elementos de uso cotidiano también se desarrollaron finalmente como armas. Elementos de cocina, bastones, como por ejemplo este. ¿Dónde está? Este. Esto es un bastón o muleta de tamó. Tamó es el nombre que se le dio en China a Bodhidharma, el monje del que hablé al principio. La muleta es un arma que en realidad es un bastón que le ayuda a los monjes más adultos a desplazarse, a afirmarse. También claro, se utiliza como arma. Tiene como una punta de martillo, puede golpear, puede enganchar, ¿sí? Puede también dar estocadas, ¿sí? Es también un arma tradicional. No es de las primeras que se aprende a manejar. Sí el palo. El palo es la primera arma que se aprende a manejar. El palo, hay un grupo de armas que son las 4 armas principales, que son el palo, el sable, la espada y la lanza. En ese grupo, al palo se lo conoce como el abuelo de todas las armas. Integrando ese grupo y también como arma corta, aparece el sable. El sable es un arma que tiene una hoja curva con un solo filo y un lomo, ¿sí? Se le suelen poner unas telas de adorno, pero estas telas en su momento, en combate, también tenían esta función, ¿no? Para tener un reaseguro, que te cae el arma y tenés un reaseguro de poderlo recuperar. El sable también corta, es muy de machetazo, corta, pincha, puede clavar. Es un arma que utilizaban los soldados, su arma típica de infantería, ¿no? Bien. De infantería. El desarrollo de estas armas en la práctica de Shaolin es más reciente, ya dentro de la dinastía Ming, más o menos por el año 1300, 1400, por ahí. ¿Sí? Bien. Se fue incorporando esta clase de armas a la práctica de Shaolin. En ese grupo principal de armas se lo llama el general de todas las armas. El abuelo era el palo, el general es el sable. Después tenés la espada recta o chien, que es una hoja recta de doble filo. El chien tiene filo de ambos lados. Y ya es un arma un poco más sofisticada en su uso, más como elegante, ¿sí? Sí. Tiene un uso, no es tan del machetazo, sino que es más de la cosa quirúrgica, la estocada precisa a determinados puntos, ¿sí? Y la otra mano siempre se coloca en esta posición. Por eso, en general, es un arma que tiene como otra elegancia, ¿viste? Otra presteza. Sí, no, es tanto del soldado, sino más bien del noble, ¿sí? Bien. Por eso me encanta.
Por eso se la llama el caballero de todas las armas. En Muy ese bueno, grupo de armas principales es el caballero de todas las armas. me Es encanta. un arma muy linda, se usa muchísimo también en Tai Chi. Bueno, en Tai Chi también se usa el sable, se usa el palo, se usan ¿Qué, qué es casi la todas mano las mismas. esta? La mano de espada, Bien. ¿Tiene la algún mano... significado esa mano o no? No, no, es una formalidad, Bien, simplemente como una cuestión. Hay muchos elementos del Kung Fu y del Tai Chi también que son meramente estéticos, a los efectos perfecto. de la exhibición o de la demostración. Entonces se adoptan posturas que tienen más que ver con la estética que con la aplicación o la funcionalidad, ¿no? Perfecto. Después, volviendo al palo, ¿sí? Al palo le agregás esto en la punta, tenés una lanza, ¿verdad? Sí. Este penacho eh, estaba destinado a absorber la sangre y que no se te chorreara por el palo hasta las manos, ¿no? Que después te patina. También tiene Bien. un fin ornamental, pero su funcionalidad era en aquella época esta. Los indígenas de América le ponían plumas en la lanza, en la punta de la lanza, para lo mismo, ¿sí? Porque después Bien. vos pinchás, se te chorrea la sangre por el asta y se te patina, ¿no? Claro. La lanza es la reina de todas las armas. En ese grupito de cuatro armas principales tenés el abuelo, el general, el caballero y la reina de todas las armas, que es la lanza. Estas son todas armas eh, rígidas, rígidas. Una vez que más o menos dominás las armas rígidas, podés pasar a la práctica de armas flexibles, que ya son más complicadas porque son las armas que cuando las manejás, la impericia hace que te golpees vos mismo con ellas. Por ejemplo, muy característico, el nunchaku. El nunchaku o Er Chie Kung. Er es el número 2. Er Chie segmento. Kung palo. Palo de dos segmentos. ¿Sí? Cuando practicas con nunchaku es muy común que te golpees la nuca, los codos. Entonces se requiere, digamos, cierta experiencia en el entrenamiento y en el manejo de otras armas. ¿Sí? Bien. También hay un nunchaku de 3 secciones que se llama Erchie Kung. Tengo uno por acá. Perdón, San Chie Kung. San 3. Chie segmento, Kung palo. Palo de 3 segmentos. ¿Sí? Son 3 segmentos que puede ser madera, caño, este de plástico, pero puede ser de madera o de caño, unidos por cadenas. También se puede revolear, sirve para bloquear, para barrer, para enredar. Es un arma también difícil de manejar porque te golpeas con ella si no tenés mucha pericia. Claro. Eso es lo que en general ocurre con las armas flexibles, ni que hablar de esta. El dardo. Vamos a poner el dardo en este momento. Ni que hablar de esta, ¿no? ¡Ah, el látigo! Látigo, Estaba látigo. pensando en eso. Sí, el látigo es un arma bastante agresiva para con uno mismo. Cuando no tenés cancha en el manejo del látigo, me acuerdo que estuvimos en China entrenando en 2016, en 2012 y en 2016 también. Y bueno, practicamos con látigo y quedabas con costurones en la cara, ¿viste? Después se Las te va, pero marcas ahí que. duele. Oh, Y entonces, bueno,
requiere cierta pericia en, en la práctica de las rutinas, de las posturas, porque convengamos que todas estas armas se manejan en el medio de secuencias de posturas, acrobacias y demás cosas. Entonces, es mejor tener una base sólida en eso antes de hacerlas con un arma en la mano, ¿no es cierto? Claro, obvio. El Pu Dao y el Quan Dao entra dentro de la rígida, imagino. Armas rígidas, ¿O armas dónde? rígidas. Antes, ahora te muestro el cuantado. Antes del cuantado está, como también arma flexible, el látigo de 9 secciones. Es una cadena de barras. Papá. Que en la punta tiene una pesa, ¿sí? Ah, Esto es lo que es de parte del cráneo, digamos. Es lo que se conoce como látigo de 9 segmentos, o Xiao Xie Pion. Es bien, plegable, ocupa muy poco espacio, y entonces es un arma que es muy fácil de esconder debajo de la faja, en un bolsillo, en cualquier parte del traje. Se dice que era la última arma a la que recurría en un combate el soldado. Cuando era despojado de sus otras armas, sacaba el látigo de 9 segmentos. boom, claro. Era su último recurso. Me preguntabas recién por el Cuantao, ¿verdad? Sí, te pregunté por Bien, dentro de rígida. claro, acá está. El Cuantao es un ¡Ah! arma rígida, Me encanta. es un arma bastante difícil de manejar porque es pesada, tiene una hoja muy grande, muy pesada, y un asta muy larga, Sí, que además está increíble. rematada también en una punta que puede usarse como lanza, ¿sí? Increíble. Y es un arma bastante complicada de manejar porque es pesada. Esta particularmente pesa más o menos unos 5 kilos. Bien, sí, sí, sí. También con esta estuvimos entrenando en China, en Chenchiakou, aprendiendo Tai Chi, una rutina de Quan Tao, y te quema los hombros cuando la practicas muchas veces. ¿Viste cómo es la Sí. práctica del... Vos sos practicante, así que conocés bien cómo es la dinámica, ¿viste? Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y Otra llega vez, un sí. momento que los brazos ya no te dan más. El cuantado, por ejemplo, era un arma también de la infantería, se utilizaba mucho para cortar las patas de los caballos enemigos. Sí. Entonces, bueno, tiene toda esa funcionalidad, cortar abajo, cortar arriba, Lo pero no mismo que el vas a hacer Wandao, sorry, que el Pudao. El putao es como digamos, como el hermano menor. El cuantado es una versión más pesada, más ornamentada. Tiene Bien. más adornos, tiene argollas, tiene una campanita, argolita tiene un cascabel, por ejemplo acá tiene un cascabel, es como más ornamentada. Un universo apasionante, el del Kung Fu en general y el de las armas en particular, hay muchísimo que aprender porque además cada arma te impone su espíritu. Habla de eso, me gusta. Claro, cada arma tiene su carácter y tiene su funcionalidad y está diseñada para determinado tipo de acción. Por eso te decía, por ejemplo, el Chien es un arma quirúrgica que va a pinchar directamente. Por eso los expertos en el manejo del Chien, en general, son conocedores de la anatomía, ¿sí? De los puntos vulnerables, articulaciones, Oh, ¿sí? Eh,
clavar justo en una arteria, ¿sí? No es el machetazo así a lo que venga, Son cirujanos. Claro, exactamente. Cosita Es precisa. un arma que es, digamos, de mucha precisión. Entonces, ese carácter se traduce en las formas, en las rutinas. Los movimientos de las rutinas de Chien son movimientos gráciles, elegantes, ¿sí? No tan energéticos como los de las rutinas de sable. Claro. ¿Sí? Son movimientos que son más estilizados. Lo mismo pasa con las demás armas. Cada arma te transmite su carácter, su espíritu, y las formas están diseñadas en función de la aplicación que le vas a dar al arma. Entonces vos te movés de acuerdo a lo que tenés que hacer en función del arma que tenés en la mano. ¿Sí? Muy bueno eso. Entonces, por eso, cada arma transmite una energía, transmite un tipo de... por ejemplo, es muy difícil hacer una acrobacia con un guantao. Claro. Que es un arma pesada. El guantao era el arma de Quan Kun. ¿Sabes quién era Quan Kun? No. Bien, hay un general muy famoso de la época de los reinos combatientes. Eso más o menos fue en el año 200 de nuestra Era el que era. decía que tenía uno que pesaba 12 kilos o no sé cuánto su arma. Claro, su arma era un Quan Tao, Quan Kun o Quan Yu. Claro, Se dice sí, que cuando murió, nadie podía levantar su Quan Tao, solamente él lo podía esgrimir. A partir de esa historia, Quan Kun quedó como una especie de representante de la justicia, del orden, de la lealtad, y es además una especie de patrono de las artes marciales. Perfecto. Bien, me parece que nos debe quedar un par de minutitos. ¿Qué querés decir como última reflexión o mensaje o lo que quieras? Este es tu espacio. Bueno, lo primero que tendría que haber dicho al principio de todo, que es agradecerte por la posibilidad de estar conversando acá con vos acerca de este tipo de cosas, ¿no? Porque yo sé que este es un espacio que vos desarrollás en virtud de otros intereses, de otras disciplinas, de la danza, por ejemplo, específicamente. Sí. Y si bien sé que sos una practicante de Kung Fu y por eso te interesa, de todas maneras es importante agradecerte la chance, porque siempre es bueno tener la posibilidad de difundir. Para nosotros siempre está presente, digamos, como premisa la difusión. Hacerle llegar a todo el mundo el conocimiento sobre el Kung Fu de Shaolin en particular, y los beneficios que trae aparejados. Nosotros siempre llevamos adelante la práctica como una cuestión que tiene que ver con la salud, ¿no? Bien. Todo este tipo de cosas de las que estábamos hablando son cuestiones que, bueno, uno las tiene que conocer por tradición, por historia, pero todo el entrenamiento que se hace con estas armas es un entrenamiento tendiente a que estemos bien sanos, fuertes, ágiles, no como algo destinado obviamente al combate, menos en esta época donde este tipo de armas ya carecen de sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, nos interesa siempre difundir los beneficios de la práctica y encontrar este tipo de posibilidades como la que vos me estás dando hoy es muy gratificante y muy adecuado.